¿Qué tan común es para algunas personas representarse o mostrarse a sí mismas de una manera cuando en realidad son muy diferentes? Hoy, en Maná de Lunes, presentamos la forma en que hacemos una cosa es como hacemos todo. Una reflexión de Jim Mathis. Recientemente tuve el honor de que me pidieran hablar ante un grupo de hombres de negocios sobre el tema, la forma en que hacemos una cosa es como hacemos todo. Esta idea está estrechamente relacionada con la integridad. Integridad proviene de la misma palabra raíz que entero, que significa uno, e integrar, es decir, todos juntos. La idea es que podemos observar algún área de nuestra vida o la de otra persona y llevar eso a otras áreas. Por ejemplo, alguien que viste impecablemente probablemente tenga un auto limpio y una casa limpia. Alguien que se ofrece a pagar una factura en efectivo porque piensa que sería una forma de que el negocio evite reportar los ingresos, nunca sería alguien a quien yo consideraría mi socio en un negocio. Es muy probable que una persona artística tenga muebles bien coordinados y paredes pintadas en colores interesantes. Básicamente, esto se debe a que la forma en la que hacemos cualquier cosa es la forma en la que hacemos todo. Los empleadores encuentran revelador cuando invitan a los empleados potenciales a almorzar. Hacen que el solicitante maneje para ver en qué condición se encuentra su automóvil. Luego observan cómo el posible empleado trata al personal de servicio. Entienden que las personas no tratarán a los clientes mejor de lo que tratan a un mesero en un restaurante y no mantendrán el equipo de la empresa mejor que su propio automóvil. Estas son buenas pruebas porque como hacemos una cosa, es como hacemos todo. También podemos ver las empresas a través de la misma lente. Si una empresa trata a sus empleados de manera injusta, podemos esperar que tengan actitudes similares hacia los clientes. Por otro lado, si una empresa normalmente tiene empleados que han estado allí durante 20 o 30 años, tenemos razones para creer que es un buen lugar para trabajar y, por tanto, también una buena empresa para hacer negocios. No tendría confianza en un plomero o electricista que maneja un vehículo abollado y mal mantenido. Podemos usar este principio para examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué malos hábitos tengo que se derraman en otras áreas de mi vida? Por el contrario, podemos examinar las cosas que disfrutamos o en las que hemos sido muy hábiles para ver qué tipo de trabajo se adapta mejor a nosotros. Si realmente disfrutamos hacer un presupuesto o hacer un seguimiento de nuestras finanzas personales, probablemente seamos buenos planificadores financieros, contadores o preparadores de impuestos. Si no nos gusta tener que lidiar con el dinero, sería imprudente solicitar un trabajo en un banco. Pero, ¿qué tiene que decir la Biblia al respecto? Algunas cosas aquí. Número 1. Quienes somos por dentro muestra quiénes somos por fuera. Algunas personas tratan de engañar a otros, poniendo apariencias que no representan quiénes realmente son. Pero Dios nos hace responsables de lo que somos y de lo que hacemos. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Proverbios 16:2. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Proverbios 21:2. Número 2. Nuestra fe se revela a través de nuestras acciones. Una cosa es decir que creemos en Dios, pero otra es demostrarlo a través de la forma en la que nos comportamos en el trabajo. Apolo y yo somos servidores de Dios y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios del cual Dios es el dueño. 1 Corintios 3:9. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse. 2 Timoteo 2:15. Número 3. Como hacemos cualquier cosa, es como hacemos todo. Una medida de hipocresía es afirmar o creer algo contrario a lo que realmente somos o creemos. No siempre podemos juzgar por las apariencias externas, pero eventualmente el verdadero yo se mostrará, porque cuál es su pensamiento en su corazón,
tal es el Proverbios 23:7. Así como el rostro refleja el agua, el corazón refleja a la persona tal como es, Proverbios 27:19. Maná de lunes es un servicio de la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en 3-e.org. Y en poco tiempo estaremos viviendo una de las experiencias del CMC a nivel mundial más impactantes, la Convención Mundial. En esta ocasión será en Corea. Si estás viendo este video antes de agosto del 2023, busca por favor toda la información y sé parte de este movimiento a nivel mundial del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos.